Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, soy Gerardo Chavarría, gerente de metodología y asesoría comercial en Afore Sura. Bienvenidos a esta sesión nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a estar platicando, conversando con ustedes un tema muy interesante que en los últimos días nos han estado consultando, preguntando respecto a qué es lo que está pasando en la cuenta individual, cómo me está afectando el entorno económico que está sucediendo en la actualidad, pero particularmente algunas recomendaciones que nosotros a Afore Sura le hacemos a nuestros clientes y a ustedes como prospectos o como personas que también tienen una cuenta individual y están interesadas en saber y conocer particularmente qué es lo que está pasando y cómo esto, hasta cierto punto, en este momento nos está afectando en los saldos acumulados en la cuenta individual, pero también vamos a platicar un poco cómo manejamos en el caso de las Afores el dinero de ustedes que nos depositan de manera obligatoria a través de una relación laboral vigente o en su caso el tema del ahorro voluntario. Algunos de los puntos que vamos a estar viendo es qué hacemos particularmente nosotros como Afore, el contrato de administración de fondos. Ahí hay dos cláusulas muy interesantes que es importante conocerlas para también, derivado de ello, que nosotros podamos como trabajador entender el comportamiento y el manejo que como Afore hacemos de tus recursos para que tú puedas disfrutar en algún momento de maximizar el rendimiento, los recursos acumulados y obviamente una mejor pensión. Vamos a hablar también cómo funciona una CIEFORE. La CIEFORE, para los que no estamos tan familiarizados, es esta empresa que forma parte obviamente de la misma Afore, que es donde invertimos los recursos de nuestros clientes y hacemos que con la inversión de los mismos podamos maximizar lo más posible la rentabilidad, pero también estar muy atentos a las coyunturas que están pasando en la actualidad. Vamos a explicar de una manera muy sencilla cómo entra el dinero en la Afore, vuelvo a repetir, el dinero obligatorio o voluntario, y cómo lo vamos pasando por este medio de inversión hasta que el trabajador tiene títulos o acciones a su favor. Vamos a platicarlo muy bien para poder entender cómo este tipo de situaciones que estamos viviendo actualmente hacen que el valor de esas acciones disminuyan. Vamos a platicar un poco qué debemos entender por una plusvalía, qué debemos entender por una minusvalía, pero también en ese contexto, cómo yo como trabajador tengo que estar atento a las noticias y algunos elementos que para algunas personas dirán, y es buen momento para depositar dinero. En este tipo de movimientos de los mercados, siempre van a ser los mejores momentos si es que tenemos la posibilidad de realizar ahorro voluntario, porque son situaciones en las cuales son coyunturales, pegan en un saldo acumulado, pero solamente de manera temporal. Y derivado de ello, poder nosotros identificar cómo va creciendo el dinero. Vamos a ver cómo se ve reflejado el rendimiento o el crecimiento, particularmente de una inversión en Afore en el largo plazo. Eso es algo bien interesante porque muchas veces creemos que depositar dinero de manera voluntaria en una Afore al mes o a los 2 meses nos va a dar una rentabilidad muy alta. Dependiendo de las situaciones económicas del país y a nivel internacional, podríamos decir que en 2, 3 o 5 meses hay una rentabilidad atractiva comparado en este sentido con otros instrumentos financieros. Sin embargo, también hay algo bien interesante. Si nosotros creemos que el dinero crece de manera muy rápida en una Afore, es solo siempre y cuando estemos manteniendo el dinero de largo plazo y para objetivos de mediano plazo, en condiciones en las cuales la economía, el sistema bursátil también esté favorable para que se den este tipo de situaciones, ¿no? Evolución de los activos. Voy a ver un ejemplo muy sencillo de cómo si hubiéramos invertido dinero hace algunos años, ese dinero cómo ha crecido a la fecha. Es bien importante aquí porque vamos a poder visualizar que hemos pasado por momentos similares a este, en los cuales hay volatilidad de los mercados financieros, el valor del dinero baja, pero se recupera y cuando se recupera realmente empezamos a crecer de una manera más atractiva. Entonces, vamos a empezar con este elemento. Al final,
Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. En caso de que no podamos contestar algunas, a través de nuestras redes sociales daremos respuestas a las mismas. Primero es, ¿qué es un Afore? O sea, nosotros como Afore administramos los recursos acumulados en la cuenta individual, particularmente los recursos que tú como cliente y tu patrón depositan derivado de una relación laboral, pero también los recursos que tú de manera voluntaria estás realizando en tu cuenta individual. Particularmente, uno de los puntos más importantes, la regulación nos pide muchísimos elementos que como Afore tenemos que hacer de cara y a favor de nuestros clientes. Nosotros realmente lo que hacemos somos un custodio de tus recursos y un elemento interesante es los recursos del ahorro obligatorio, sí y solo sí, deberían de retirarse al momento de que tú como trabajador cumples los requisitos para poderte pensionar. Hay algunas eventualidades que nos marca la misma regulación en el cual podemos retirar dinero de manera anticipada. Particularmente estoy hablando de retiro por desempleo o en su caso retiro por matrimonio. En esta sesión no vamos a platicar mucho de ello, pero son dos supuestos en los cuales podemos retirar dinero de la cuenta. Si estamos hablando del ahorro voluntario, la disposición del dinero se da en función a los tiempos mínimos establecidos por la misma regulación para que podamos entregarte el dinero. Pero hay un punto bien importante que como Afore estamos obligados a hacer y es llevar a cabo todas las gestiones necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y que los clientes, en este caso los trabajadores, están depositando en su cuenta individual. Algo bien importante que también debemos de identificar es que nosotros como Afore no hacemos esta guarda del dinero, este custodio o ser fiduciario del mismo bajo los criterios que nosotros como Afore consideremos que son los mejores. Realmente para poder llevar esta acción a favor de los clientes estamos muy regulados, estamos muy vigilados y supervisados por la misma autoridad, en este caso la CONSAR, en algunos supuestos por la Comisión de Seguros y Fianzas, en algunos supuestos por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y obviamente por la Secretaría de Hacienda. Esto es para que nosotros identifiquemos que el dinero lo estamos trabajando y lo estamos manejando a tu favor de tal manera que estamos cumpliendo al 100% la normatividad establecida dentro del sistema con la finalidad de que cuando vayas a ocupar los recursos al término de tu vida laboral, estos puedan y hayan obtenido la máxima rentabilidad. Hay un elemento bien interesante dentro de este componente que es dentro del mismo contrato de administración de fondos para el retiro que cuando decides incorporarte a una Afore, firmamos. Este elemento particular es que cuando nosotros recibimos tu autorización para administración de la cuenta, tú nos estás cediendo una autorización a nosotros como Afore para que en su caso podamos comprar en tu representación acciones de una sociedad de inversión. Puede ser que en esta sesión algunas personas que nos estén viendo conozcan mucho los términos financieros y de inversión en el caso de la Afore. En ese caso les pido un poquito de paciencia, voy a tratar de bajar lo más posible esta explicación para las personas que pueden tener un poco más de dificultad en entender este proceso. Quiero manejarlo de una manera muy sencilla. Si tú como cliente de Afore nos depositas un peso, o lo voy a poner así, 10 pesos a tu cuenta individual y esos 10 pesos llegan ya sea de una aportación patronal, es decir, derivado de una relación laboral, o son 10 pesos que llegan derivado de un ahorro voluntario, lo que nosotros como Afore hacemos es, con esos 10 pesos, compramos acciones de la sociedad de inversión donde se está invirtiendo tu dinero. Ese es uno de los elementos que maneja el contrato. Comprar en tu representación acciones de la sociedad de inversión, que es la que va a estar invirtiendo tu dinero. Y lo voy a poner en un componente muy sencillo. Tú nos depositas 10 pesos, el valor de la acción del fondo o de la CIEFORE donde vamos a invertir el dinero es de 1 peso por cada acción. Por lo tanto, cuando caen los 10 pesos, yo como Afore voy a contabilizar
Es decir, lo voy a registrar en tu cuenta, pero voy a comprar en tu representación 10 acciones. Y a partir de ese momento, tú vas a tener 10 acciones de corto, mediano o largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? La tendencia común es que el valor de esas acciones va subiendo todos los días. Esa es la tendencia normal de este sistema. Pero hay eventos coyunturales como lo que está pasando actualmente que hacen que el valor de esas acciones disminuyan. Ejemplo, yo deposito 10 pesos, el día de hoy cada una de esas acciones, compro 10 acciones, cada una de esas acciones vale un peso. Si el día de mañana se mantiene, mañana tengo 10 pesos, pero no los tengo de manera tangibles. ¿Por qué? Porque realmente lo que tú tienes son 10 acciones. Si pasado mañana o dentro de un mes esa acción vale 1.10, entonces realmente tú ya no tienes 10 pesos. Tú ya tienes, si lo convirtiéramos en pesos, ya tienes más valor sobre tu depósito inicial. Es decir, tuvieras 11 pesos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Puede ser que dentro de 6 meses haya alguna situación económica, ya sea interna, es decir, del país o externa, que afecte este componente de inversión y a lo mejor el valor de la acción ya no es 1.10, ahora es 1.5. ¿Qué es lo que en automático el cliente o el trabajador piensa? Estoy perdiendo. Realmente, mientras yo no venda esos títulos, es decir, mientras no disponga el dinero, cuando está con un valor más elevado, no estoy ganando. Realmente lo que tengo son 10 títulos. Cuando el valor del título baja, tampoco es que esté perdiendo, porque sigo teniendo los 10 títulos. ¿En qué momento como trabajador estamos materializando, ya sea la ganancia o la pérdida, en el momento que solicito la disposición del dinero? Ese es uno de los elementos bien importantes que tenemos que conocer, porque la tendencia común es que siempre va hacia arriba, pero hay eventualidades como las que estamos pasando actualmente, situaciones que no necesariamente son internas, es decir, del país. Estamos pasando por una situación a nivel internacional que fue declarada en los días pasados como una pandemia, que es el coronavirus, que hace que los mercados financieros a nivel nacional e internacional entren en un estado de suspenso, que es lo que pueda llegar a pasar en el futuro, y hace que esta volatilidad contraiga el mercado económico y que el valor de las acciones de todos los fondos de inversión nacionales y extranjeros pierdan valor en el componente o en el precio de la acción. Pero eso en ningún caso dice que las acciones que tienes a tu favor se están reduciendo. Lo que está pasando es que el valor de las mismas baja. Otro elemento que también está pegando mucho para que las bolsas o el sistema financiero como tal esté bajando es la reducción del valor del precio del barril del petróleo. Entonces son componentes que no podemos controlar nosotros, país, es un componente internacional, pero que nosotros como Afore, pues tampoco al momento de invertir los recursos de ustedes y obviamente tratar de maximizar los rendimientos no están contemplados porque, ejemplo, a lo mejor hace 6 meses, pues no sabíamos que iba a haber un evento de salud pública nacional que fuera a afectar los mercados. Sin embargo, la tendencia nos ha dicho que este tipo de componentes siempre tiende a recuperarse y obviamente otra vez a subir en el precio del título y hace que si hacemos la conversión de tus títulos a pesos, obviamente vas a tener más valor sobre los mismos. Derivado de esto viene un elemento interesante que es una CIEFORE y cómo funciona. Realmente una CIEFORE es un fondo de inversión donde invertimos tus recursos. Cada uno de nosotros estamos en un fondo de inversión o en una CIEFORE de acuerdo al año de nacimiento que tenemos. Esa es una estrategia del gremio, del sistema de ahorro para el retiro, que lo que busca también es maximizar el rendimiento en el largo plazo para que cuando vayas a pensionarse tengas más recursos. Eso en algún momento lo platicamos, quienes nos han estado siguiendo, como CIEFORES generacionales,
Pero dentro de esta CIEFORE hay dos comités bien importantes, el comité de inversión y el comité de riesgo. El comité de inversión es aquel comité que busca definir en qué instrumentos financieros vamos a invertir el dinero de nuestros clientes. Pero el comité lo que hace es, de estos instrumentos que podemos definir que son buenos para poder comprar y maximizar los recursos, el comité de riesgo también nos dice, oye, pero ojo con este instrumento porque hay condiciones que en el mediano o largo plazo pueden afectar el rendimiento que podemos esperar. Entonces, a lo mejor ese no es el mejor momento para adquirir ese instrumento. Entonces, estos dos comités realmente lo que están buscando es identificar con claridad cuáles son los mejores instrumentos. Sin embargo, tampoco podemos prever el futuro. Podemos tener elementos que nos van a definir más o menos cuál va a ser el comportamiento futuro, pero hay eventualidades, como lo que estamos pasando actualmente, que salen de un día para otro y que obviamente afectan en su conjunto todo el mercado financiero. De esto viene un elemento de verdad súper interesante. ¿Cómo manejamos el dinero que ustedes nos depositan en sus cuentas individuales, ya sea de manera obligatoria o voluntaria? Lo primero, tal cual lo comenté, que es parte del contrato de administración de fondos, es comprar en tu representación acciones de la sociedad de inversión donde se está invirtiendo los recursos, ya sea de manera obligatoria o de manera voluntaria. Compramos instrumentos financieros como CIEFORE. ¿Cuáles instrumentos? Los que el regulador nos permite. Es lo que yo comentaba hace unos minutos. No compramos o no invertimos en el instrumento que nosotros como Afore o como CIEFORE pensemos que es lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de instrumentos normativos en los cuales podemos invertir el dinero de ustedes y que eso genera una composición de cartera muy bien diversificada que da la posibilidad de que si alguno de estos instrumentos que estoy adquiriendo en representación de los trabajadores pierde un poco de valor, los demás instrumentos que están ganando compensan este menor valor de uno y hace que al final el trabajador este tipo de eventualidades le pegue menos. Algo bien interesante en este sentido es que los instrumentos en los cuales la regulación nos permite invertir los recursos de ustedes son instrumentos que tienen una muy buena calificación, son instrumentos ya sea de gobierno nacional o de otros gobiernos que tienen la seguridad de pago en el mediano o largo plazo o en la fecha en la cual vence el mismo instrumento, pero también cuando lo hacemos en algo que llamamos renta variable, es invertirlo en las mejores empresas o en los mejores proyectos de desarrollo, hablando de instrumentos de desarrollo de gobierno, que permitan y que nos den a nosotros la tranquilidad que en el mediano plazo este instrumento va a dar un buen retorno en beneficio de nuestros clientes. Entonces, lo primero que hacemos es compramos instrumentos financieros autorizados por la CONSAR. La CONSAR es nuestro regulador, y con ello empezamos a operar, en este caso, el componente de instrumentos que vamos a comprar en representación de nuestros clientes. Como CIEFORE, realmente nosotros somos una empresa. Y somos una empresa bursátil, sociedad anónima de capital variable. Bien importante aquí, lo voy a explicar muy sencillo. Cada empresa, cuando se constituye, tiene un capital social, es decir, el dinero mínimo necesario para poder operar. Este capital mínimo vamos a dividir en dos. Uno que se llama capital fijo, que no lo vamos a poder mover, y el otro se llama capital variable. Ambos, por regulación, deberán estar representados en acciones. Entonces, nosotros como Afore, con tu dinero compramos instrumentos financieros y lo convertimos en capital variable de las sociedades de inversión. Este capital variable está representado en instrumentos, es decir, en acciones, y es lo que con tu dinero compramos algunas y las ponemos a tu nombre y las contabilizamos. Ese es como el primer paso. El segundo paso es que nosotros como Afore recibimos tus recursos. Estos recursos los contabilizamos y los registramos en tu cuenta. Sin embargo, al momento que te enviamos un estado de cuenta, realmente lo que hacemos es
cuántos títulos tienes, qué valor tiene el título en ese momento y lo convertimos en pesos. Por eso es que cuando ves un estado de cuenta o una notificación de saldo entre un periodo y otro, ves que la tendencia común es que va a la alza. En estos momentos, si tuviéramos que emitirte un estado de cuenta, posiblemente vas a generar ahí algún tipo de duda, porque en el estado de cuenta previo viste un saldo mayor que el que podrías ver el día de hoy. Entonces, esto es algo bien importante. Vas a ver un saldo menor, pero no se materializa la pérdida si no vendemos las acciones. Por eso es bien importante para nosotros que explicarte el cómo funciona un modelo de inversión de la cuenta individual, qué es lo que está pasando actualmente en los mercados, qué es lo que está haciendo que baje el valor del título, pero la recomendación en todos los casos va a ser, si no requerimos los recursos, ya sea de manera obligatoria, no hay que retirarlos hasta que este proceso se estabilice y empecemos a recuperarnos. Si eres una persona que está en un trámite de pensión y que puedes recuperar dinero de la cuenta individual, la invitación también va a ser a que si el dinero no lo tienes planeado para utilizarlo, déjalo, tú vas a recibir tu pensión, deja el dinero acumulado, se va a recuperar y en ese momento podrás disponer. Otro punto es, recibimos tu dinero, ya sea obligatorio o voluntario, y a partir de ahí es cuando nosotros vamos a iniciar este proceso entre la Afore y la CIEFORE de comprar acciones en tu representación. Otro elemento es que el embajador tiene a su favor entonces títulos de una CIEFORE. Eso es lo que no podemos perder de foco. Realmente lo que tú tienes son títulos en la cuenta individual. La regulación nos dice que para facilitar el entendimiento de la cuenta individual, en lugar de decirle al trabajador en un estado de cuenta, tienes 10,000 títulos, le tenemos que decir en pesos cuánto representan esos títulos. Aquí es donde... Y dentro de lo último es que nosotros tenemos que enviar de manera periódica la evaluación de los títulos, lo representamos en un estado de cuenta o notificación de saldo y te lo hacemos llegar por cualquiera de los medios que nos lo solicites o que la misma regulación en este caso nos esté pidiendo. Sin embargo, hay algo bien interesante. Hay elementos que hacen que el valor del título suba o baje. No nos vamos a meter a definiciones financieras porque puede ser para algunos muy complejo, pero sí voy a ver algunos elementos que en términos generales hacen que este valor del título que está a tu nombre es tuyo y que nosotros como Afore estamos administrando es cambios en tasas de interés, tanto nacional como internacional. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Resulta que Banco de México dice o anuncia que van a bajar las tasas de interés. Si bajan las tasas de interés, la tendencia es que los recursos o el valor de las acciones sube. Pero si el gobierno a través del Banco de México nos dice voy a subir la tasa de interés, la tendencia en automático es que el valor del título que tenemos disminuye. Entonces, es para identificar un elemento o componente de cómo hay elementos que hacen que el valor del título que tenemos en nuestras cuentas individuales suban o bajen. Movimientos en las bolsas de valores, que es lo que estamos sufriendo. Para darles una idea, a nivel global, las bolsas de valores han bajado, dependiendo del país obviamente, entre 20 y 30% en las últimas 2 semanas. Entonces, este es un impacto muy fuerte porque se ve reflejado en el valor del título, se ve reflejado obviamente en los saldos acumulados y eso hace que el cliente, en una situación de desesperación de que está viendo que el dinero está bajando, quiera sacar los recursos. Vuelvo a repetir, si es dinero voluntario y no tienes la necesidad de utilizarlo en estos momentos, déjalo. Puede ser que el día de mañana todavía baje un poco. Sin embargo, la tendencia siempre ha sido que se recupera y empezamos a tener plusvalías muy interesantes. Para dar un ejemplo, en 2018 tuvimos plusvalías muy bajitas por condiciones de elecciones en el país, algunas noticias que se estuvieron dando de manera interna en México e hicieron que al final del año 2018 el valor del título
tuviera ahí unas minusvalías. Sin embargo, para 2019 realmente ha sido uno de los mejores años del sistema de ahorro para el retiro. Estoy hablando en conjunto las 10 Afores, porque tuvimos particularmente en Afore Sura, tuvimos plusvalías de hasta 17%. Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento en el cual el valor del título cayó a finales de 2018, pero en todo 2019 se recuperó de una manera muy favorable. Entonces, la invitación en este caso va a ser que si tienes ahorro voluntario, no lo retires. Si tuvieras alguna eventualidad sobre el ahorro obligatorio, debes analizarlo muy bien si vale la pena retirar recursos de la cuenta individual. Otro elemento que también hace que los mercados bajen o el valor del título baje es la incertidumbre de procesos económicos futuros, o sea, qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro, en los próximos días, próximos años o meses. Y ese es un elemento interesante. El tema de coronavirus, que es un elemento a nivel internacional, hace que los mercados no tengan certeza de lo que va a pasar en el futuro. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que este proceso de salud pública empieza a afectar a una mayor cantidad de personas a nivel internacional y que derivado de esto, primero colapsa el sistema de salud, no va a haber recursos económicos en los países para poder enfrentar esta situación de salud pública, pero puede darse el caso de que muchos empleados de las empresas obviamente resulten positivos con este virus y que algunos de ellos o muchos de ellos llegaran a fallecer. ¿Qué es lo que pasa para las empresas? Ya no tienen ahora empleados que reactiven las mismas economías. Esto es lo que hace, esta incertidumbre de qué es lo que pueda llegar a pasar en el futuro, hace que los inversionistas retiren dinero, hace que las empresas paren actividad productiva, hacen que los gobiernos también detengan proyectos de desarrollo y esto en el corto plazo o de manera inmediata hace que los títulos de las acciones pierdan un poco de valor. Pero una vez que se empieza a estabilizar, obviamente se empieza a reactivar todo y empezamos otra vez una tendencia positiva sobre el valor de los títulos. Otro elemento interesante que nos está pegando es la bajada del precio del petróleo. ¿Qué es lo que hace? Pongamos un ejemplo sencillo. No necesariamente va a aplicar para la totalidad de la producción de petróleo en el país, pero dentro del presupuesto del mismo gobierno dice que de los ingresos por la venta de petróleo va a generar salud pública, transporte, educación, desarrollo o proyectos de desarrollo, y eso realmente hace que la economía suba. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Que al recibir menos ingresos por la venta de petróleo, pues obviamente tiene que proyectos, ya sea hacia la población o hacia el desarrollo, tiene que enfocar sus esfuerzos para poder seguir adelante. Veamos cómo elementos que a lo mejor uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi cuenta? Realmente tiene que ver mucho porque el dinero que nos depositan en la cuenta individual se invierte en el mercado productivo para financiar algunos desarrollos productivos, para financiar empresas, pero los eventos que nos están pasando hacen que el valor del título disminuya, por lo tanto, los recursos también en este momento tienen menor valor, pero vamos hacia adelante y esto obviamente se va a recuperar. Inversiones mal elegidas, anuncios de cambios regulatorios, entre otros. Veamos ahora un ejemplo muy sencillo de cómo hemos pasado por situaciones de minusvalía también muy fuertes, pero en el largo plazo el dinero siempre se recupera. Bien, tratemos de verlo de una manera muy sencilla. ¿Qué pasaría si el 1 de julio de 1997, fecha en la que inició este modelo de administración de cuentas a través de una Afore, hubiéramos depositado 10,000 pesos? Con esos 10,000 pesos, ¿qué es lo que hacemos? Compramos títulos a favor del trabajador. Y realmente lo que estamos moviendo ahora ya no son los 10,000 pesos. Ahora es el comportamiento del título en el largo plazo. En el 2008 tuvimos uno de los primeros elementos muy fuertes, similares a este, me refiero a menor valor en el valor de los títulos,
donde hubo crisis a nivel internacional, lo que se conoció como la crisis hipotecaria en Estados Unidos, pasa en otro país, nos pega a nosotros, y nada más para darnos una idea, más o menos en julio de 2008, esos 10,000 pesos, si los hubiéramos vendido a favor del trabajador, hubiera tenido 42,000 pesos, es decir, 32,000 pesos de ganancia. No lo retiramos porque queremos tener una tendencia de ganancia todavía más alta, pero en octubre de ese año, el valor del título hace que si los hubiéramos vendido, hubiéramos llegado a 33,000 pesos. Ahí es cuando el cliente nos dice, es que ya perdí. Realmente no hemos perdido siempre y cuando no saquemos el dinero. Perdemos cuando materializamos, obviamente, ese menor valor. Nos esperamos un par de meses y más o menos para enero del 2009 ya nos habíamos recuperado a niveles de julio del año previo, es decir, 42,000 pesos y fracción. Seguimos avanzando, volvemos a tener un problema 2016, 2017, pero finalmente es el dinero que sigue recuperándose. En el ejemplo que estamos visualizando, corta al 5 de diciembre del 2018, donde los recursos de los clientes, o de este caso en particular 10,000 pesos en el 97, ya se convertían en algún momento en casi 100,000 pesos o arribita de 100,000 pesos. Pero también tenemos un elemento interesante a finales de 2018 que hacen que haya una minusvalía, y si en ese momento hubiera vendido el cliente, en lugar de haber recibido 100,000 pesos, si la venta hubiera sido en agosto del 2018, hubiera recibido 95,000 pesos si la venta hubiera sido el 5 de diciembre. Lo que queremos expresar con esto es que la rentabilidad siempre es una tendencia a la alza, pero hay momentos como lo que estamos pasando donde hay menos valor, pero lo importante aquí es no estresarnos, no preocuparnos. Tengan toda la confianza que nosotros como Afore y nuestros 2 comités de inversión están haciendo todas las gestiones necesarias para que este tema nos afecte lo menos posible, pero obviamente también nos dé una recuperación más rápida posible para maximizar, en este caso, el rendimiento o el valor particular de la acción, que traducida en pesos se vea reflejado en un monto más alto en tu cuenta individual. Otro elemento interesante es cómo ha evolucionado, en este caso, el dinero de los trabajadores en el largo plazo. La gráfica que ustedes están viendo es al corte del último trimestre del 2019, y es que vean que desde el 97, que se inició hasta finales del año pasado, la tendencia siempre es hacia arriba, ¿sí? Entonces, sí vamos a ver elementos como lo que estamos viendo, esta coyuntura económica que estamos pasando, que creemos que todavía va a caer un poquito más, pero a partir de ahí se estabiliza y empezamos otra vez a tener en el valor de los títulos, en la economía y en el sistema financiero, un mayor valor. Hay 2 definiciones bien interesantes que es importante conocerlas y explicárselas a ustedes. Es lo que podríamos conocer dentro del sistema financiero y en la Afore particularmente como plusvalía y minusvalía. Yo platicaba al inicio que yo deposito 10 pesos, estos 10 pesos los invierto en la Afore en mi representación compra acciones de una CIEFORE, suponiendo que están a la par en valor, es decir, una acción vale 1 peso, entonces el día de hoy con los 10 pesos compro 10 acciones. Si mañana, es más, para ponerlo un poco más gráfico, si dentro de un año el valor de la acción vale 1.2, pero yo no decido retirar el dinero, yo tengo una plusvalía. Esta plusvalía es porque el valor del título es mayor, ya sea a la fecha de inicio de la inversión o al día previo hábil. Si en ese momento yo, donde tengo una plusvalía en el valor de la acción de un 20%, retiro el dinero, en ese momento se hace efectiva la ganancia. Ahí realmente yo sí puedo decir, ya gané 2 pesos, en el ejemplo que estamos manejando, ¿sí? Pero si dentro de 2 años el valor del título
no es de 1 peso, ahora es de 0.98, entonces realmente ya no tengo pesos. Ahora tengo 9 pesos con 80 centavos. Eso es lo que conocemos como minusvalía. Menor valor, ya sea a un periodo hacia atrás de periodo de tiempo establecido o hacia el día previo sobre la inversión. Si yo en ese momento vendiera mis títulos, en ese momento materializo la pérdida. Es decir, yo como trabajador estoy absorbiendo la pérdida que se está manejando dentro de todo el mercado bursátil. Entonces, la recomendación aquí es, plusvalía siempre es mayor valor sobre el valor de la acción, ya sea al día previo o sobre un periodo hacia atrás determinado. Si yo, cuando la plusvalía está en su máximo, vendo, en ese momento es cuando estoy materializando la ganancia. Pero caso contrario, si cuando está cayendo el valor del dinero o de la misma acción, en ese momento vendo, puede ser que esté materializando, en este caso, la pérdida. En la gráfica previa veíamos un poco, depositamos dinero en 97, para 2008 tenía 42,000 pesos más o menos. Si en ese momento hubiera ganado, o perdón, hubiera vendido, estoy materializando la ganancia. Si yo, en lugar de haber vendido en el ejemplo previo, en julio 2008, vendo en octubre del 2008, ahí diríamos, a ver, voy a ganar menos de lo que hubiera ganado si lo hubiera vendido en julio. Para muchas personas esto es una pérdida. Sin embargo, realmente sobre la inversión inicial sigue siendo una ganancia. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ser muy claros respecto a cómo queremos transmitir esta información, pero yo creo que lo más importante con este tipo de sesiones es transmitirles la confianza de que como Afore estamos generando todas las gestiones necesarias a favor de nuestros clientes. Como Afore estamos muy al pendiente de todo este proceso coyuntural que está pasando. Estamos tomando decisiones de manera inmediata con la finalidad de que esta situación nos afecte lo menos posible, pero también con la finalidad de que una vez que se estabilicen los mercados a nivel internacional, empecemos el repunte, obviamente, del valor del título y empecemos otra vez a ver saldos muy atractivos en nuestras cuentas individuales. Y uno de los elementos último de esta sesión es qué hacer, o sea, qué recomendamos nosotros hacer en estas coyunturas respecto al manejo y obviamente a los recursos de la cuenta individual. Una de los más importantes, apégate a tu fecha de retiro. Ejemplo, si yo realicé ahorro voluntario para depositarlo y disfrutarlo, no sé, a lo mejor dentro de 2 años, y estamos viendo este tipo de situaciones, no te desesperes. Obviamente son situaciones normales dentro de un modelo de inversión, que es el que se tiene en las cuentas individuales, pero si lo vas a ocupar dentro de 2 años, estamos casi seguros que se superó y que obviamente vas a tener una ganancia respecto a lo que tienes actualmente. Segundo, en caso de requerir alguna disposición de recursos de la cuenta individual, estoy hablando particularmente retiro por desempleo o retiro por matrimonio, tengamos ahí identificado si es tan necesario ocuparlo. En el caso particular de desempleo, entendemos, somos muy empáticos con la situación particular de las personas, pero sí queremos hacerle ver que es un retiro de la cuenta individual, que va a disminuir los títulos y que no nos va a dar tiempo de recuperar y que obviamente en este caso podamos retirar un poco más en caso de desempleo. Si es una persona que está en un proceso de pensión, que puede disponer de recursos de la cuenta individual, lo comentaba yo hace rato, tengamos primero identificado si realmente necesito ese dinero, porque la pensión la voy a tener, es decir, el ingreso lo voy a tener, pero si no tengo una cuenta individual, la invitación es dejemos el dinero, esperémonos a que se estabilice, se recupere y en este caso ahora la invitación será a disponer los recursos de tu cuenta individual a los que tienes derecho por el esfuerzo laboral. En este caso, no es
nada recomendable cambiarnos de Afore. ¿Por qué? Porque estamos pasando por este proceso, el valor del título disminuye y por lo tanto los recursos que se pasarían a otra administradora también son menores. Algo bien importante aquí, el cambiarte de Afore no es recomendable, pero también en el caso particular de nosotros, por la forma de la recuperación que se tiene sobre el dinero, de acuerdo a la información de la misma CONSAR, tenemos una forma de diversificación tan estricta y rígida que somos la Afore mejor blindada contra los eventos económicos como los que están pasando. Y una recomendación para las personas que tengan esta posibilidad es que en estos momentos es el mejor momento de depositar dinero voluntario en las cuentas individuales. ¿Por qué? Porque es cuando agarramos el valor del título a menores precios, nos da la posibilidad de comprar obviamente más títulos y cuando esto se recupera y se estabiliza, el rendimiento generado por la inversión en estos momentos es extremadamente atractivo. Entonces, esto es la información que queríamos platicar el día de hoy. Debe transmitir que somos empáticos con la situación, que somos empáticos con su sentir, pero algo bien importante es platicar y conversar con ustedes de qué es lo que está pasando, darles claridad, decirles que el dinero está bien administrado, que es una situación coyuntural, que es a nivel internacional, que estamos identificando qué es lo que va a pasar en el mediano plazo, corto y mediano plazo, porque con ello vamos a poder tomar las mejores decisiones de inversión para que esta recuperación de la minusvalía que se está teniendo en el valor del título se recupere lo más pronto posible y que obviamente ustedes como clientes puedan disfrutar en el mediano o largo plazo de los recursos a una mejor rentabilidad. Entonces, hasta aquí terminamos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Aforesura MX y derivado de ello, también háganos llegar todas sus consultas, inquietudes, ya sea de este tema o de cualquier otro tema y a través de los mismos medios les estaremos llegando a hacer la respuesta. Derivado también de las consultas serán nuestros próximos temas en las sesiones futuras. Vamos a ver algunas preguntas, trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas posible para calmar un poco esta incertidumbre. En caso de que no podamos contestar la totalidad de las preguntas, a través de nuestras redes sociales les estaremos haciendo llegar la respuesta. Entonces, denme un minuto para ver las preguntas que se están generando. Nos pregunta Monse López, expliquen por qué sus inversiones son las de mayor riesgo y siempre presentan las mayores minusvalías. Monse, en este proceso nosotros lo que hacemos es, a través del comité de inversión y el comité de riesgos, lo que nosotros hacemos es, de la mano del régimen de inversión que establece la misma CONSAR, nosotros diversificamos la composición de cartera, es decir, los instrumentos en los cuales vamos a invertir los recursos de los clientes y a través de ello es la rentabilidad que se está generando. En años pasados tuvimos ahí algunas eventualidades respecto a los rendimientos que se estuvieron generando. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que de acuerdo al índice de diversificación de riesgo que establece la misma CONSAR, nosotros somos la Afore más blindada respecto a los riesgos que se están presentando en el mercado. Por lo tanto, nos va a impactar, pero nos impacta en menor medida que a otras administradoras. Y esta forma o diversificación y composición de cartera también nos permite que podamos reaccionar de una manera mucho más rápida. En realidad, en todo tipo de inversión hay riesgo, en todo, ¿sí? Pero nosotros trabajamos muy de la mano con el regulador en función al régimen de inversión y a través de ello nos han podido evaluar de una manera tal en la cual nos dicen que estamos muy blindados respecto al riesgo, a la inversión de corto, mediano y largo plazo y que hace que en el futuro la rentabilidad que se esté generando en las cuentas individuales sea muy atractiva a favor de nuestros clientes.
Angelita de Sánchez nos dice, es cierto que después de cierto tiempo en la misma Afore nos cobran más intereses, o sea que tenemos que estar cambiando de Afore cada determinado tiempo. Angelita, mira, ¿cómo funciona en este caso el manejo y la administración de los recursos? Nosotros como Afore, las 10 administradoras, cobramos un manejo de administración de la misma cuenta. Eso lo conocemos como comisión sobre saldo. Es decir, si tenemos 10,000 pesos, sobre los 10,000 pesos vamos a cobrar un porcentaje que la misma CONSAR o el regulador nos especifica, pero lo aplicamos a los 10,000 pesos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cobramos el 1% sobre saldo. Entonces, es el 1% sobre los 10,000 pesos. Eso es lo que vamos a cobrar. Pero el siguiente año hay más aportaciones, más rendimiento, aportaciones derivado de la misma relación laboral. Por lo tanto, el siguiente año, aunque sigamos cobrando el 1%, realmente ya no son 10,000 pesos. A lo mejor ahora son 15,000 o 20,000. Entonces, cobramos el mismo porcentaje, pero por una cantidad más elevada. Esto realmente, Angelita, no es que sea recomendable a cambiarnos de Afore, porque lo que realmente tenemos que estar identificando es qué Afore me da el mejor rendimiento, ¿sí? Me da la menor comisión, pero también me otorga los mejores servicios. Esta triada de elementos es lo que tenemos que tener siempre como referencia para que podamos decidir cambiarnos de Afore. Nos pregunta Roque Miguel. Nos interesa saber si hubo pérdidas en este periodo y a qué porcentaje. Roque, vuelvo a lo mismo. Si retiramos el dinero, es decir, si lo sacamos, vamos a materializar la pérdida. ¿Qué es lo que sí te puedo decir? Y te lo voy a decir con toda franqueza. Lo que sí es que sí hay menos valor en los recursos acumulados en la cuenta individual. Dependerá de la CIEFORE en la que se están invirtiendo los recursos, el porcentaje de menor valor o de minusvalía que estamos teniendo. Sin embargo, Roque, vuelvo a invitarte, mientras no retiremos el dinero de la cuenta individual, el dinero se sigue invirtiendo, el valor de las acciones va a llegar a un momento en el cual hasta ahí llegó el menor valor, se estabiliza y empieza a subir. Nos pregunta Eve Bernal, ¿cuánto tiempo tarda en estabilizarse la cuenta? Mira, realmente darte una fecha en particular es muy arriesgado. Lo que los analistas nos dicen es que todavía nos falta un poco más de caída en los mercados. A partir de ahí nos empezamos a estabilizar y vamos hacia arriba otra vez. Lo que yo te podría decir es que vamos a empezar a ver un repunte hacia arriba a partir del segundo semestre de este año. Nos pregunta alguien identificado como IMSS Pensiones. ¿Pueden comentar por favor el costo de comisión al retirar el dinero de aportaciones voluntarias? No es tanto que sea un tema de comisión que nos esté preguntando en este sentido. Realmente cuando se retira dinero de ahorro voluntario, si este dinero no se hizo deducible de impuestos, no hay una comisión, hay una retención de impuestos. La retención de impuestos equivale para 2020 al 1.45% anualizado sobre el capital que da origen al rendimiento. Nos pregunta Gustavo Servín, Sura es la número 1 en diversificación, por lo tanto la de menor riesgo y más rápido en recuperación en estos tiempos de minusvalía. Aquí Gustavo realmente es un elemento que lo he platicado o lo he comentado en un par de ocasiones en esta sesión. Nuestra forma de inversión está tan diversificada y tan blindada que obviamente nos pega, porque no podemos decir hay un instrumento financiero en el cual estos elementos o esta coyuntura esté pegando. Sin embargo, nos va a pegar lo menos posible, pero también la misma forma de inversión nos va a ayudar a que podamos subir de manera más rápida que otros instrumentos o que otras instituciones y que obviamente este menor valor se recupere en el menor tiempo posible.
Bueno, hay una pregunta de Raúl Ibarra. Raúl, la contestamos particularmente en redes sociales. No tiene que ver con este componente de inversión, pero te damos la misma, ¿sí? Víctor Custodio dice, estoy perdiendo dinero de mi ahorro voluntario. Víctor, lo comento de nuevo. Es el dinero, ya sea voluntario o lo que entra de manera obligatoria, es dinero que se invierte en automático en las CIEFORES. Particularmente nosotros en Sura tenemos 3 CIEFORES exclusivas de ahorro voluntario, pero también el dinero se transforma en acciones. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la acción también tiende a subir o tiende a bajar. Por lo tanto, la recomendación, Víctor, es si no tienes de verdad la necesidad o la urgencia de ocupar el dinero voluntario que has realizado, no nos desesperemos, no retiremos el dinero, dejemos que se estabilice, que se recupere y en este caso ya bajo lo que tú decidas vas a poder disponer del mismo. Pero la invitación es que nos esperemos hasta que los recursos se hayan estabilizado. Listo, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. De nuevo, la invitación con este tipo de pláticas y conversaciones con ustedes es ser transparentes en la comunicación, darles certeza, darles confianza de que estamos generando las gestiones necesarias para salir lo más pronto posible de esta coyuntura, pero siempre trabajando en beneficio y en pro de nuestros clientes. Me despido de ustedes, Gerardo Chavarría. Gracias por su participación. Nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias.